capítulo 21 de Primero de Samuel, la formación de David. Continuamos en la tercera división del libro de Primero de Samuel, que va de los capítulos 16 al 31, donde vemos la unción de David y la espera a su reinado, el rey de la elección y selección de Dios y ahora en formación. En nuestra emisión pasada hemos contemplado el afianzamiento de la verdadera amistad en el ejemplo de David y Jonatán, y como resultado hemos visto también a David en vuelo, es decir, hacia afuera. En la continuidad de nuestro estudio queremos considerar en primer lugar la separación de Jonatán y David. Queremos recordar que Jonatán fue un amigo leal de David, quien lo había reconfortado y animado en los primeros días de su amistad y honorabilidad, quien resistió a Saúl, su padre, en su enemistad hacia David. Sin embargo, cuando David se vio obligado a huir, Jonatán no compartió su rechazo, no fue con él al desierto. Él juró amistad, lealtad incondicional a David y declaró enfáticamente su fe en que David iba a reinar. Pero cuando David salió al exilio, Jonatán entró en la ciudad, a su propia casa, como ya hemos contemplado en el relato de 1 de Samuel, capítulo 20. Así también tenemos experiencias de caracteres similares. Nuestros queridos amigos nos rechazarán cuando vamos de esta manera en la separación y la fidelidad a Cristo. No seáis tan intenso, es una de las expresiones. Se los llama tal vez fanático o peor que eso tal vez se nos van a decir. Sin embargo, algunos de nosotros debemos continuar. Queremos ser de esos algunos otros, quienes hemos oído el llamado del Señor y hemos dejado todo para seguir a Jesús en el rechazo o donde quiera que Él nos conduzca, y es nuestro anhelo ir por donde Él nos lleve en su voluntad. Leemos en 1 Samuel capítulo 21, verso 1, vino David a Nob, el sacerdote, a Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Verso 2, y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Verso 3, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Verso 4, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Verso 5, y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Verso 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Verso 7. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, y el principal de los pastores de Saúl. Verso 8. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Verso 9. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Dijo David, ninguna como ella, dámela. En este pasaje vemos a David entrando en una etapa de su vida que fue muy difícil y muy desconocida para él. Hasta este punto de su vida, David había aprendido a confiar en el Señor al enfrentar los enemigos de Israel. Había enfrentado enemigos grandes, poderosos, y confió en Jehová para la victoria, y el Señor se había manifestado fiel honrando la fe de David. En sus batallas pasadas, David no tuvo que pensar mucho en qué hacer porque la voluntad de Dios fue muy y bastante clara. Cuando los filisteos atacaron al pueblo de Dios para quitarle la tierra que Dios le dio, David decidió estar de acuerdo con Jehová y resistir al enemigo y sus propósitos, confiando en el Señor para la victoria. Ahora, las elecciones de David no son tan simples o tan claras como antes, cuando los filisteos eran sus enemigos. Su enemigo más peligroso ahora es Saúl, quien Jehová mismo había colocado en el trono de Israel. Su enemigo fue su compatriota, su hermano israelita. David supo por revelación de la voluntad de Dios que él iba a sentarse un día sobre el trono de Israel como rey, pero no sabía cómo Dios iba a cumplir su voluntad en su vida. David entendió que no fue su responsabilidad tomar el trono de Saúl por esfuerzo humano, sino que Dios mismo iba a rasgar de Saúl
el reino de Israel y darlo a David. Leemos en 1 Samuel capítulo 15, verso 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, David amaba a Saúl y había ministrado a Saúl muchas veces. David había servido y honrado a Saúl como su rey. ¿Qué debe hacer David ahora? Recuerde, él está rechazado y en el desierto. David tenía que aprender que la gracia y el poder de Dios son suficientes, no importa cuáles fuesen las circunstancias o quién sea el enemigo. Necesitaba aprender cómo confiar en el Señor para cumplir sus propósitos, aun cuando estaba pasando tiempo de necesidad, persecución y dificultad. Dios estuvo probando y purificando la fe de David. Nosotros también necesitamos aprender a poner nuestra fe en la fidelidad de Jesús en cada circunstancia de nuestra vida, sea lo que fuere. Necesitamos someternos a la obra purificadora de Dios que prueba nuestra fe para mostrar el valor y gloria de la fe verdadera en el poder del Señor Jesucristo. Leemos en la epístola primera de Pedro capítulo 1 versos 6 al 9. Verso 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Verso 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Verso 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dios nos hace enfrentar muchos cambios difíciles en nuestra vida y así mostrarnos que Él nunca cambia. La fidelidad del Señor no depende de las circunstancias de nuestra vida, sino de sus promesas y propósitos revelados en su palabra. Nuestra parte es aprender a estar quietos y conocer que Él es Dios. Podemos leer el Salmo 46, verso 1 al 11. Verso 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Verso 2: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Verso 3: aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Verso 4: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Verso 5: Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Verso 6: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Verso 7: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Verso 8: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Verso 9: que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Verso 10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Verso 11: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. David, hasta este punto de su vida, había vivido por fe y por los principios de la Escritura, pero fue durante este tiempo de grandes pruebas, persecuciones y rechazamiento en el desierto que aprendió en una manera muy personal e íntima los caminos del Señor. Fue durante en este tiempo de sufrimiento que David aprendió la necesidad de buscar y hallar la dirección de Dios diariamente para cada decisión en su vida. En el desierto, David aprendió a depender del Señor para cada paso de su vida. Podemos leer los Salmos 119, verso 105 y Salmo 32, verso 8 y 9. Salmo 119, verso 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 32, 8 nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Verso 9: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La obra de la purificación de la fe de David fue un proceso y no un hecho instantáneo. A veces la fe en David falló en algún área de su vida y tuvo que volver a aprender la lección. Así también es con nosotros. El crecimiento y la purificación de nuestra fe es un proceso al cual tenemos que someternos diariamente en cada situación. A veces fallamos la prueba en alguna parte de nuestra vida y tenemos que volver a aprender a confiar en el Señor en esa parte. Pero si tememos al Señor y si nos rendimos a su corrección e instrucción de su palabra, Jesús se manifestará fiel para enseñarnos el camino de fe y victoria. Leemos en el Salmo 35, verso 23 al 26. Verso 23:
Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Verso 24, cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Verso 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Verso 26, en todo tiempo tiene misericordia presta y su descendencia es para bendición. Así vamos a recordar que David huyó de Saúl y se fue a Nob, que esta fue su primera parada, donde estuvo el tabernáculo y los sacerdotes de Jehová. No sabemos exactamente por qué David escogió ir al lugar del tabernáculo, pero podemos asumir que su corazón piadoso fue atraído al lugar de la adoración en su tiempo de confusión y necesidad. David necesitaba dirección, provisión y protección y aparentemente pensó que el tabernáculo fue el mejor lugar para encontrar lo que le faltaba. Así, en la narrativa de 1 Samuel capítulo 21, verso 1 al 9 que hemos leído, consideramos este registro de la etapa en la vida de David cuando él huyó de Saúl. La fe de David, como vemos, fue probada por fuego durante este tiempo. A veces David tropieza por la incredulidad, pero poco a poco aprendió a andar confiadamente por fe en Dios, pase lo que pase en su vida. En Marcos 2, 23 al 28, Jesús aprueba la acción de David y sus compañeros de comer el pan sagrado que solamente a los sacerdotes se les era permitido comer según la ley de Moisés. Eso se puede ver en Levítico capítulo 24, verso 9. Jesús enseñó que la estricta interpretación de la ley por los fariseos corrompió la intención de Dios de proveer las necesidades de su pueblo. Todos los sacrificios, ceremonias, los muebles o instrumentos de la adoración del tabernáculo señalaron a Cristo y la gracia de Dios para proveer para todas las necesidades de su pueblo. El pan sagrado, llamado el pan de la proposición, en el hebreo es el pan de la presencia o pan de la faz. El pan sagrado simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, 12 tribus, 12 panes, para proveer lo necesario para la vida natural y espiritual. Leemos en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La palabra o verbo de Dios es también el pan de vida. Pueden leer el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 al 4 y capítulo 6, verso 34. Por comer del pan de vida, por creer en Jesús, vemos la faz de Dios que nos da vida eterna. David y sus compañeros vinieron al tabernáculo de Jehová confiando que el Señor supliría sus necesidades. La gracia de Dios, que honra la fe de los que le temen, sobrepasa los ritos de la ley de Moisés. Jesús aprueba la acción de David en comer el pan sagrado porque ilustró el propósito verdadero del pan de la proposición, que es la provisión de vida y fuerza por creer en el pan de vida que es Jesucristo. En los siguientes 3 capítulos, David visitó 7 ciudades. Él es un tipo de Cristo, por lo tanto no está mal en nuestra interpretación relacionar estos pasos de rechazo de la etapa de David con el bienestar de nuestras experiencias en el rechazo con Cristo. Estos compañeros de David, que compartían su rechazo, también compartieron su exaltación y el trono. Ellos estuvieron con él en la adversidad y también con él en la prosperidad. Así será con la victoria de los santos de hoy. Echemos un vistazo a estos lugares y a estas paradas, como David sale apartado de todo lo que le ama. La primera parada de David fue Nob, como vimos anteriormente. Nob significa elevación o alturas. Después de su despedida de Jonatán, cuando fue absolutamente rechazado por la casa de Saúl, David pensó en sus amigos fieles, los sacerdotes. Fue convencido de que iba a recibir un poco de consuelo y aliento de ellos, pero no fue tan así. Ellos tenían miedo de él, porque él vino solo, por lo que su corazón se estremeció por su actitud. Lo ayudaron un poco y le dieron una espada y un poco de pan, pero por lo contrario, ellos también rechazaron. Una vez más, esto lastimó el corazón de David. Él fue humillado y abatido y se dio vuelta y se fue solo. Este incidente del pan que estamos contemplando ahora también fue mencionado, como dijimos anteriormente, en el Evangelio de Marcos. Jesús justifica a David por la apropiación del pan de la proposición para sí y para los que estaban con él. Este pan no era lícito comerlo para cualquier persona, sino para los sacerdotes. Por el Espíritu, David vivió adelantado a su tiempo, incluso en el ámbito de la gracia. Él sabía que las cosas del templo se habían convertido simplemente en un ritual. Entonces, ¿por qué llamar al pan santo cuando el tipo de Cristo fue rechazado?
Toda la relación de Dios con Israel dependía del rey David. Fue el vínculo de conexión. La santidad de las cosas consagradas se habían marchado, solo quedaron las formas. En el tipo, el reino fue dejado de lado, porque el rey David fue en el rechazo. Por lo tanto, los tipos eran comunes. Únicamente si se hace con fe es santificado y no de otra manera. La segunda parada de David fue Gad. Vemos en 1 Samuel capítulo 21, verso 10, y leemos: Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Gad significa halagar. Pensó en recurrir a un viejo amigo, Aquis, pero se encontró que él fue, así como su nombre lo indica, solo un hombre. David no encontró consuelo ni refugio en este lugar. Se encontró, en cambio, un lugar, como vimos, Gad, que significaba halagar, que temía que lo retendrían allí preso, después de haber escuchado una conversación acerca de su presencia en ese lugar. Esto cambió su mente por completo sobre su amigo. Fingió demencia con el fin de escapar. Cometió un gran error en confiar en la amistad del mundo. Fue en necedad ir allí y tuvo que actuar en consecuencia en un engaño para salir de esta difícil situación. Así los vencedores de hoy, que están en el rechazo de Cristo, no pueden obtener el estímulo ni la comodidad de sus amigos, ni de sus relaciones sociales de hace un tiempo atrás. Es una necedad para los vencedores ir a buscarlas. Han elegido al Señor y los antiguos amigos no están viajando de esa manera, por lo que sus caminos son desiguales. Los amigos del mundo no los entienden, no pueden comprender la consagración de ellos que están manifestando seguir a Cristo. Ellos no tienen la visión. Así, el vencedor aprende por experiencia que sus viejos amigos y aún otros creyentes que no eligen el desierto, de algún modo no quieren ir con ellos, no estén ya más en su compañía. Son rechazados y finalmente aprenden así, tal como David aprendió. Ellos no tienen amigos excepto aquellos a quienes el Señor los guía. Cada uno de los hombres de Dios ha tenido una experiencia similar. Todos ellos están obligados a huir de la faz de sus enemigos y vivir en el desierto, o lo que corresponda al mismo por un tiempo determinado. Están en peligro, así también como Pablo en sus días recita sus peligros en 2 Corintios verso 11-26 y leemos: En camino muchas veces, peligro de las aguas, en los peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los paganos, peligro de la ciudad, en peligros del desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Los males necesarios son permitidos por el Señor para todos estos hombres elegidos de destino, y así someterse al Señor. Es maravilloso meditar sobre la manera en la formación de estos guerreros de la fe. La humillación ha de venir, no hay otro camino para el honor, para el trono. Peligros de todo tipo se reunieron a estos hombres que estaban con David, pero ellos los enfrentan y los vencen. Estas son realidades. El sufrimiento en el espíritu, alma y cuerpo estaba a la orden del desierto. David habla de sí mismo en este estéril lugar de soledad, como una pulga que salta de un peligro a otro y también como un perro muerto, como se puede ver, capítulo 24, verso 14. Pero aprendió la lección más necesaria, la dependencia del Dios vivo. Ningún hombre es o vale nada delante de él, todo lo contrario. Él debe ser su única fuente de suministro, él debe ser su almacén o supermercado. Todas las disposiciones para cada necesidad se deben encontrar en Él, en el Señor. Su suficiencia es pues destacada, así como nuestra insuficiencia. Ellos aprendieron de Él como su refugio en tiempos de peligros y como su fuerza en un momento de debilidad. En esta situación y en esta ocasión fue cuando David compuso el Salmo 56. Como dice en 1 de Juan capítulo 5, verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si no le impedimos por nuestra capacidad y el esfuerzo propio, Él obrará y trabajará en nosotros el objetivo por el cual hemos sido redimidos, hasta llegar a la consumación. Nuestro carácter espiritual será la exacta copia del patrón de Jesús. Él viene a hacer esto, por lo tanto dejemos que Él haga su voluntad y su obra. Será entonces nuestro camino también, y así ha de completarse la obra en nuestras vidas, y podemos decir, aleluya. Hacemos una mención de la espada de Goliat. Obviamente la espada de Goliat había sido guardada como trofeo o recuerdo de la victoria pasada sobre los filisteos. Ahora fue dada a David para ganar victorias presentes y futuras. Seguramente David recibió ánimo al ver de nuevo esta espada, con la cual sacó la cabeza de Goliat el gigante. Sin duda le hizo recordar de la fidelidad de Dios de librar
a los que temen y de cumplir sus promesas a los que andan por la fe. Les dio confianza para enfrentar su batalla presente. Nosotros debemos recordar las victorias espirituales del pasado, debemos siempre dar gracias a Dios por su fidelidad pasada, pero sin embargo, no debemos pensar de nuestras victorias pasadas como trofeos para recordarnos con sentimientos emocionales, mientras que vivimos hoy en derrota y esclavitud del enemigo y sus propósitos. Más bien, nuestras victorias pasadas y la fidelidad pasada de Dios deben servir como una espada contra el enemigo para ganar victorias hoy y mañana. Hermano, puede ser que su situación es nueva hoy, pero el mismo Dios que le libró ayer es el que lo librará hoy también. En 1 Samuel capítulo 21, versos 10 al 15, leemos que las acciones de David son registradas exactamente en este lugar, pero no leemos que Dios aprobó ni la decisión de ir a Gad, que fue su segunda parada, ni su fingimiento de ser demente. Su fe vemos que va creciendo, pero falta desarrollar aún más. ¿Por qué David se fue al rey de Gad? Tal vez su pensamiento fue según el dicho, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero el plan de David, hecho sin consultar a Dios, no salió bien. Los filisteos reconocieron a David como el hebreo que mató a 10.000 de los filisteos. Para evitar ser muerto por Aquis, David entonces fingió ser loco o demencia. No hubo ninguna gloria en matar a un hombre de esta envergadura. Dios permitió este plan de David que saliera para librarlo de los filisteos, pero Dios no fue glorificado y David fue avergonzado. Esto nos enseña que en vez de formar nuestros propios planes para suplir lo que nos falta o para ser liberados de una situación difícil, debemos clamar al Señor para su dirección y sabiduría. Leemos en la epístola de Santiago capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Poco a poco, y más, David aprendió a buscar la dirección del Señor en cada situación para la gloria de Dios. Leemos Proverbios capítulo 3, verso 5 en adelante. Verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Verso 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El Salmo 37, verso 1 en adelante. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Verso 2, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Verso 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Verso 6, exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Verso 7, guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Verso 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Verso 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Verso 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Verso 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Así entonces podemos ir viendo la fidelidad de Dios en todas estas escrituras. Que el Señor nos fortalezca en cada situación que debemos enfrentar. El camino no será fácil, es de luchas y de pruebas, que a menudo hay que hacerlo solitario, pero asciende de continuo hasta que la gracia de Dios nos eleva y llegamos. Gracias al Señor por su amor incomparable que nos sustenta día a día. El Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.